Esta exposición va a iniciar una serie que vamos a llamar de análisis crítico de la política y de lo político. Hace tiempo hemos distinguido la política de lo político. Lo político se referiría a las fuerzas, al campo de fuerzas, y la política al campo institucional de la política. Muy bien, en este contexto de la crisis ecológica, de la crisis pandémica, de la crisis de la civilización moderna, por lo tanto de la crisis del sistema mundo capitalista, y en ese contexto menor, la crisis múltiple del Estado-Nación, y en un contexto mayor que este último, la crisis de la orden mundial, lo que Michael Hart y Antonio Negri llaman el imperio. Bueno, en este contexto vale la pena hacer un análisis crítico de la política y de lo político. Vamos a situarnos en la formación social boliviana, en la coyuntura presente, o mejor dicho, en los espesores de la coyuntura. Ya usando esta definición que hemos elaborado desde la perspectiva de la complejidad o desde la perspectiva del pensamiento complejo. Perspectiva que hemos expuesto en un ensayo que se titula Episteme compleja. Me remito a ese ensayo escrito y publicado. Pero aquí lo que interesa es precisamente abordar este análisis crítico de la política y de lo político en Bolivia, en la coyuntura presente. Una coyuntura presente que desde la perspectiva o desde la denominación política, desde el nombrar político, se llama el gobierno de transición, que nosotros llamamos el gobierno de transición interminable, sobre todo aludiendo a su prolongación. Primero, inconstitucional, porque no hay esta sustitución constitucional en la actual constitución vigente y promulgada. Había en la anterior. En la presente constitución, la que corresponde al Estado plurinacional, comunitario y autonómico, la sustitución solo acaba en la presidencia del Congreso. Concretamente la presidencia del Senado. No hablamos de la presidencia que corresponde a la vicepresidencia del Estado. Entonces no hay más sustitución constitucional. Sin embargo, se usó en plena crisis, en plena implosión del gobierno clientelar y corrupto, del gobierno neopopulista, esa crisis que supone la inmediata movilización de los 21 días, pero también la reacción posterior de sectores sociales afines al MAS, lo que de alguna manera prolonga la crisis institucional. En ese contexto se da, pues, la renuncia del presidente o del expresidente ahora de la República, Evo Morales Ayma, y su huida de Bolivia desde el aeropuerto de Chimoré, recogido por un avión militar mexicano. Cosa inconcebible, cosa que forma parte de una película de narco o de una película de suspenso o de acción. Sin embargo, no estamos en un análisis de las películas o de lo que se asemeja a una narrativa audiovisual del cine, sino estamos en el análisis político. Lo que nos interesa en esta partecita es precisamente hacer descripciones puntuales de lo sucedido. Y al hacer esto, obviamente, descartamos la hipótesis
por una parte de la sustitución constitucional que usa el gobierno de transición y todos los acólitos, pero también la conjetura del golpe de Estado que usa la izquierda colonial, lo que llamamos la izquierda colonial, que nunca ha reflexionado sobre la arqueología y la genealogía, la arqueología del saber y la genealogía del poder en el continente de había ya conquistado y renombrado América. Entonces, ambas hipótesis especulativas y provisorias no se sostienen. Lo que ha habido, si nosotros nos remitimos a las resistencias populares, al gobierno de Evo Morales, Ayma, vamos a encontrar que ya cuando hubo el gasolinazo, es decir, cuando hubo la medida de suspensión de el sostén o de la financiación o de la contribución estatal a los carburantes, cuando hubo esto y cuando hubo una reacción popular que se opuso precisamente a una subida del 80 al 100% de los carburantes, cuando hubo esta sonada popular, sobre todo la bajada de los vecinos del Alto, que interpelaban al gobierno y le decían que no había nacionalizado los hidrocarburos, mientras quemaban las fotografías de Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera. Entonces ya desde entonces comienza una resistencia popular a lo que hemos llamado en los ensayos, en los análisis y en las exposiciones, la usurpación de una casta política neopopulista al acto heroico del pueblo, que había vencido al proyecto neoliberal implantado durante 2 décadas. Entonces, una casta política con máscara de izquierda y con características de perfil neopopulista, terminó usurpando el acto heroico del pueblo a través, obviamente, de elecciones. El 2005, cuando ya hubieron elecciones anteriores del 2002, donde sale el partido que va a ser de gobierno el 2006 como segunda fuerza. Entonces, fíjense, ya tenemos una historia de resistencias a lo largo de los 14 años del MAS, sobre todo de los 10 años del MAS, si nosotros obviamos el primer periodo de gestión, ¿no? 2006 al 2009, el momento en que se promulga la Constitución Política del Estado. Tenemos un gobierno anterior a la Asamblea Constituyente, a la Constitución, y obviamente que coincide con el proceso constituyente. En esa etapa se dan de manera temprana 2 medidas. La primera medida es la nacionalización de los hidrocarburos y la segunda medida es la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es decir, el gobierno flamante de Evo Morales está aceptando el mandato de la Agenda de Octubre, que es la agenda que se elabora y se consensúa y se presenta como victoria de la guerra del gas. Entonces, ese periodo, digamos, es el único periodo, desde mi punto de vista, positivo del gobierno de Evo Morales Ayma. Paradójicamente, después de la promulgación de la Constitución, vienen los periodos de la regresión, de la restauración y de la decadencia. ¿Por qué regresión? Porque después de la nacionalización de los hidrocarburos ingresa a una etapa de la desnacionalización de los hidrocarburos por medio del procedimiento de los contratos de operaciones, donde se les entrega el control técnico
a las empresas transnacionales extractivistas y se las mantiene en el país y no se funda como corresponde YPFB. Entonces aparece un perfil escondido del gobierno neopopulista. Y ese perfil corresponde a que es agente encubierto de las empresas transnacionales. Entonces ya desde muy temprano empieza a develarse lo que podemos llamar los entretelones del poder, o los recovecos de poder, o los pasillos donde se arregla para que el poder mantenga sus estructuras a pesar de el fenómeno de la gubernamentalidad que puede cambiar de forma, de personajes, de discursos, inclusive de guiones. Como verán, entonces estamos asistiendo a una regresión. Y lo mismo ocurre con la Asamblea Constituyente. Podemos decir que la Asamblea Constituyente es una especie de prolongación del proceso insurreccional del 2000 al 2005 del pueblo boliviano, de sus actos heroicos que vencen una y otra vez al proyecto neoliberal, al gobierno neoliberal, a los gobiernos de la coalición neoliberal. Y en esa ofensiva popular se está generando pues un nuevo horizonte. Es el horizonte visible del proceso constituyente, pero también es el horizonte visible de lo que va a definir el pueblo movilizado como descolonización. Y también como nacionalización, es decir, como recuperación de los recursos naturales a la soberanía del Estado, en principio en la anterior Constitución, y de los bolivianos y las bolivianas en la Constitución que se promulga. Porque la Constitución que se promulga dice claramente que los propietarios de los recursos naturales son los bolivianos y las bolivianas, y el Estado es un mero administrador. Pero eso no es lo que ha ocurrido. No se ha acatado esa determinación, ese establecimiento de la Constitución. Porque lo que hace el gobierno de Evo Morales, Ayma, es restaurar el Estado-Nación. No destruye el Estado-Nación para construir el Estado plurinacional, comunitario y autonómico como establece la Constitución, sino lo preserva y lo mantiene, le cambia el nombre, le da un barniz, pero en el fondo y en la práctica y efectivamente sigue siendo un Estado-Nación subalterno, por lo tanto colonial, que desconoce los derechos, las proyecciones de las naciones y pueblos indígenas originarios. Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Porque el gobierno de Evo Morales Ayma no va a tardar en develar su otro perfil oculto. Es un gobierno antiindígena. Y eso se revela en el conflicto del Tignis, cuando decide apoyar la proyección de la burguesía o de la agroburguesía industrial o agroindustrial y de la burguesía de la coca excedentaria del Chapare y obviamente de la burguesía de los carteles. Al apoyar esta ampliación de la frontera agrícola, está atacando al territorio indígena del Tignis, al territorio nacional y parque indígena del Tignis, donde hay más de 95 comunidades o un poco menos de 95 comunidades indígenas. Teniendo en cuenta además el antecedente terrible que el 2009 Evo Morales Ayma legitima el avasallamiento
de los cocaleros del Chapare en la zona del Polígono 7, quitando al territorio indígena y a los pueblos indígenas cerca de 250.000 hectáreas y dejando a los pueblos indígenas solamente 1.000.000 de hectáreas. Ya teniendo en cuenta este avasallamiento y la entrega de título comunitario a las naciones y pueblos indígenas del TIBNIS y entregar títulos de propiedad familiar a los sindicatos y a las familias del Chapare, dejando 15 comunidades todavía indígenas en esta zona del bloque y del Polígono 7. Sin embargo, en el transcurso se descomuniza, desaparecen las comunidades, salvo en Santísima Trinidad. Entonces, lo que se muestra precisamente no solamente es el avasallamiento, sino las consecuencias etnocidas y genocidas de este avance de la frontera agrícola de la coca excedentaria. Bueno, cuando ocurre todo esto, cuando ocurre el conflicto, cuando ocurre la resistencia y la marcha, la octava marcha indígena que vence al gobierno de Evo Morales Ayma, porque impide que se construya la carretera que iba a cruzar el bosque, es decir, la zona del bosque, la zona que es denominada intangible, porque hay muy pocas comunidades, pero sí hay bosque, pero además que es un territorio indispensable en la territorialidad, en la composición territorial de las naciones y pueblos indígenas del TIBNIS, pero además que es un territorio indispensable en los ciclos vitales ecológicos de Bolivia, porque es la zona donde se genera el agua en su forma de lluvia, en su forma de territorio altamente pluvial, de bofedales en Cochabamba y en Santa Cruz, es decir, se genera precisamente por los vientos que vienen del Atlántico, chocan con la cordillera y retornan y generan un microclima muy especial y muy indispensable en el TIBNIS. Muy bien, entonces el gobierno de Evo Morales Ayma tiene un múltiple atentado, no solamente a la proyección de las naciones y pueblos indígenas del TIBNIS, sino también a la proyección vital de la ecología de esta geografía política llamada Bolivia. Entonces ese conflicto revela el carácter ecocida y el carácter etnocida del gobierno de Evo Morales Ayma. Entonces por eso estamos llamando pues regresión, restauración y después la decadencia, porque la decadencia es espantosa. Es decir, en la medida que se pierde el entusiasmo, el apoyo y la convocatoria del primer periodo de gobierno 2006-2009 del gobierno de Evo Morales Ayma, y cuando se empieza a ver, a visualizar y a evidenciar que se trata de un gobierno que continúa el círculo vicioso del poder y por lo tanto continúa con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y la subordinación, y que es un dispositivo también más de las transnacionales y de la agroburguesía o de la burguesía agroindustrial y de la nueva burguesía rentista, que es toda la burocracia, o por lo menos la jerarquía de la burocracia del gobierno. Entonces, cuando ocurre esto, cuando se evidencia esto, entonces estamos asistiendo a un cambio de estrategia. Pasamos del entusiasmo a la expansión inaudita y demoledora de las relaciones clientelares, que es la forma como pretende el gobierno neopopulista agarrar a sus clientelas o expandir sus clientelas y por lo tanto pasar de la legitimación a una especie de control a través de lo que podemos llamar economía política del chantaje. Eso ya es ingresar a la decadencia. Y la decadencia va a ser asombrosa, sobre todo por los niveles galopantes de corrupción y por la corrosión avanzada institucional. Entonces, estamos asistiendo pues
a un fenómeno, no solamente visto en Bolivia, por si acaso. Esto se ha visto con el destino de todas las revoluciones. Es como si las revoluciones fueran traicionadas, voy a decir una palabra un poco bárbara, pero un poco para ilustrar, por la historia. Ya que las revoluciones se enfrentan a la realidad y la historia e inventan una realidad y otra historia, una nueva realidad y otra historia, la historia se venga porque convierte a las revoluciones, después de haber destruido el Estado y después de haber destruido las estructuras de poder anteriores, convierte a las revoluciones en un proceso barroco de restauración. Y eso es lo que ha ocurrido con el socialismo. El socialismo se va a encargar en el Estado de institucionalizar la revolución, y al institucionalizar la revolución lo que van a hacer es establecer una monarquía socialista, algo insólito, algo barroco y a su vez grotesco, a nombre del partido del proletariado, y son los intelectuales que usurpan la voz del proletariado y que usurpan el soviet, es decir, los consejos de obreros y campesinos, a quienes no les devuelven el poder después de haber vencido la guerra civil, la guerra en defensa de la patria socialista contra la intervención imperialista y los rusos blancos. Entonces, esa historia dramática y perversa es la que de alguna manera se va a tejer también en las otras revoluciones. Puede haber excepciones que confirmen la regla, por ejemplo Cuba, que requiere otro análisis, distinto que lo hemos hecho en un ensayo que se llama La isla que contiene al continente. Pero ahora no nos vamos a referir a ese ensayo si no nos remitimos a él. Lo que estamos apuntando precisamente es, a partir de esta mirada retrospectiva, de este análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva, entender lo que ha pasado, comprender lo que ha pasado, entender y ver y visualizar y describir el camino de la implosión de un gobierno neopopulista, de un régimen clientelar que no tenía ni una columna bien parada porque todas estaban podridas, inclusive sus cimientos estaban podridos, por lo tanto se dio pues una implosión y no un golpe de Estado. Entonces, por otra parte, no podemos decir y situar solamente en los 21 días de defensa de la democracia y del referéndum todo lo que ha ocurrido, porque es una partecita. La genealogía de la resistencia vienen y datan desde el gasolinazo. Y después continúan con la resistencia en el TIMNIS de las naciones y pueblos indígenas y también de los ciudadanos que apoyan a las naciones y pueblos indígenas. Y después de las movilizaciones que impiden que se instaure y se establezca un código inquisidor, una ley inquisidora que es el Código Penal. Es decir, ya venía el más de derrotas. Y las otras derrotas no son movilizadas, pero sí son electorales. Las 2 elecciones de magistrados fueron una derrota contundente porque gana el nulo. Pero estos tramposos que manejaban y controlaban el Congreso no anulan las elecciones, lo que corresponde hacer. Y en relación al referéndum de consulta para modificar la Constitución y ampliar la reelección indefinida de Evo Morales Ayva, este referéndum donde pierde y después vienen con argumentos estrambóticos, como que se trata de los derechos humanos del presidente, cosa insólita que no existe, que no hay y que es brutalmente grotesco. Un atentado no solamente a la inteligencia, a la lógica, sino a la jurisprudencia. Entonces, a pesar de eso, porque no les importa, lo que importa aquí es imponer, diga lo que se diga, aunque se digan tonterías. Entonces, en relación ya, digamos, a el no respeto, a la burla del referéndum,
a la destrucción sistemática de la democracia, se vienen otras movilizaciones que no empiezan con las pititas, empiezan con los voluntarios que van a apagar el incendio de la Chiquitanía y la Amazonía, incendio promovido por el gobierno de Evo Morales Ayma, porque este gobierno establece normativas, reglamentos que promueven la ampliación de la frontera agrícola y habilitan legalmente la quema, la tala de bosques, precisamente en colaboración de la burguesía ganadera y de la burguesía agroindustrial, pero también de esta burguesía de la coca excedentaria, que es también burguesía de los carteles. Entonces, obviamente estamos asistiendo a una movilización que se va a ampliar. Y obviamente la que participan, lo que se va a definir o llamar de manera equivocada o no, pintoresca o no, pititas. Pero también están los ayllus de Caracara y están los mineros de Potosí. Y por lo tanto hay un levantamiento en todo el país que deriva en el levantamiento desde abajo de la policía y desde abajo del ejército contra los generales y contra los coroneles comprometidos con un gobierno corrupto, clientelar y en el fondo antinacional. ¿Por qué? Porque ha entregado los recursos naturales a las transnacionales. Lo ha hecho con la minería, con la ley minera, que es una entrega espantosa. Se trata de una ley peor que la ley neoliberal, sin revisar los alcances de la proporción de las regalías para el Estado y para los departamentos, mantiene las condiciones que había establecido el neoliberalismo y por otra parte amplía los privilegios de las empresas transnacionales mineras extractivistas. Por otra parte, el escándalo, manejo del litio. En principio gastan 19 millones de dólares para hacerse la burla, para hacer un teatro político. Nunca hacen nada. Y entran a actos vergonzosos como comprar un producto acabado en relación al litio en Chile y presentarlo en Bolivia como si hubiera sido producido en la planta del litio. Vergonzoso. Esos actos vergonzosos demuestran que estamos ante estructuras subjetivas de miserias humanas, que no les importa absolutamente nada, ni el pueblo boliviano, ni sus recursos, ni su destino, ni su proyección. ¿En qué sentido? En el sentido de sobrevivencia. Muy bien, entonces sí, podemos explicarlo por qué ha habido esta inflación. Pero hay una izquierda colonial que se ha poltronado en sus laureles, en un prestigio adquirido porque son izquierdistas. Nunca hicieron una revolución, pero sí mantienen su prestigio simbólico en las revoluciones ya hechas por otros. Estos parásitos de la revolución, estos que viven a nombre de otras revoluciones y a la sombra de caudillos decrépitos y crepusculares, esta izquierda es la que habla de golpe de Estado. No se sostiene por ningún lado. Y tampoco se sostiene, obviamente, la sustitución constitucional. ¿Por qué la derecha que escapa, que huye, que se oculta en los 21 días de la movilización, que se asusta y que empieza a reprimir a los jóvenes que empiezan a enfrentarse a los mineros de Catavi que había traído el gobierno a defender el palacio y la plaza de armas, y a los ayllus de Laimes y Cacachacas? Jóvenes que ya no tienen miedo a las dinamitas. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias, donde ya hubo un rebasamiento, los comités cívicos rebasan definitivamente a los partidos políticos. La derecha estaba escondida. Esto estaba yendo hacia una insurrección.
Una insurrección de la que se da cuenta la parte más lúcida de la derecha, porque la otra parte de la derecha que no es lúcida no se da cuenta en absoluto. La parte más lúcida de la derecha decide apuntar a la sustitución constitucional a como de lugar para evitar la insurrección. Eso lo dice muy claramente Tutu Quiroga en una de sus entrevistas, en ese momento. Bueno, lo que ha ocurrido es eso. Han truncado una revolución, han truncado una insurrección y se ha terminado en un gobierno de transición, que es una usurpación a la potencia social, a la sublevación popular contra un régimen clientelar y corrupto. Algo parecido, en otra escala, quizás más chica, más tibia, de lo que había acontecido el 2005. Después de una larga movilización, de una movilización prolongada del 2000 al 2005, donde los movimientos autogestionarios, los movimientos indígenas, los movimientos sociales, las juntas de vecinos, los sindicatos del campo, los mineros también, terminan, digamos, abriendo un nuevo horizonte del proceso constituyente para construir un nuevo Estado que lo nombran como Estado plurinacional, comunitario y autonómico en la Constitución, después de estas victorias populares en las que el MAS no participa de manera directiva ni vanguardista, sino de manera marginal, porque solamente expresan la voluntad de las federaciones del Trópico de Cochabamba. Hacen evidentemente 9 marchas impresionantes, pero en defensa de la coca. No son una proyección nacional, pero fueron un partido, el único partido que había de este lado que tenía capacidad electoral y de convocatoria electoral. Los movimientos no apuntaron en el 2002 a elecciones, sino a una asamblea constituyente. El MAS y la derecha boicotean la asamblea constituyente del 2002 y prefieren ir a las elecciones. El MAS inclusive boicotea la marcha indígena de CONAMAC y el SIDOP, que estaban apuntando a que no haya elecciones sino un proceso constituyente. Ya el MAS muestra muy tempranamente sus opciones de poder, su continuidad del círculo vicioso del poder. Pero todavía no hay una plena conciencia, por lo menos colectiva, de lo que estaba ocurriendo. Entonces, en ese contexto, tenemos 2 procesos de usurpación. Uno, el 2006, el MAS a través de elecciones, usurpa la movilización popular, las victorias de la movilización popular, la victoria del pueblo boliviano, para convertirla en una pírrica gestión de gobierno que continúa con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Y el gobierno de transición usurpa la potencia de los jóvenes, la potencia de la movilización, que no solamente se sitúa en los 21 días, sino, como hemos dicho, se sitúa desde el gasolinazo hasta la renuncia de Evo Morales, Jaime. Entonces, frente a este proceso que estaba marchando sin una insurrección, el gobierno de transición es pues una usurpación de esta voluntad y la convierte en una comedia democrática, una comedia electoral que no se da, porque lo que hace en connivencia, inclusive con el Congreso masista, es de primero aceptar una sustitución constitucional inconstitucional y después prolongarse por segunda vez. Ninguno de los órganos del Estado a estas alturas del partido es constitucional, son ilegítimos. Hay una convocatoria de elecciones, pero que es ilegítima, porque todos los órganos del Estado que lo han convocado son ilegítimos. Entonces estamos ante un vacío político, pero ante una farsa, ante un espectáculo mediático y ante una pugna entre 2 enemigos que, si bien se dicen barbaridades, en realidad son complementarios entre sí, porque son los 2 gestores y las 2 versiones del mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, 2 versiones distintas de la corrupción institucional y de la corrupción galopante,
unos más que otros, los anteriores más que estos, porque estos no tienen tiempo ni la capacidad para hacerlo. Pero también son las dos versiones de sus connivencias, sus complicidades con el lado oscuro del poder, con el lado paralelo, opaco y oscuro del poder, que son los carteles. Entonces, que se llama en estas circunstancias, en esta coyuntura, en esta desestructuración de la coyuntura, más que hablar de estructura de la coyuntura, en estos espesores de la coyuntura que nos muestran las magnitudes grandes, intensas de la crisis múltiple de Estado-Nación, no se ve salidas. No hay un horizonte político de salida. Si las elecciones se dan, lo que tiene para elegir el pueblo boliviano es más de lo mismo. Es la continuidad del círculo vicioso del poder en versiones más mediocres. Entonces, la única salida o la invención de la salida está en liberar la potencia social, en clausurar el camino andado desde la independencia hasta ahora, que es la invención de la política, como dice de Melas, es la invención de una república que nunca termina siendo república, a pesar de los grandes intentos de la Revolución del 52, es desandar este camino y comenzar de nuevo. Y esto implica comenzar de nuevo desde la energía, la potencia, las facultades y las capacidades que pueden hacerlo, que es el uso crítico de la razón por parte del pueblo, es decir, su madurez necesaria, y por otra parte, la liberación creativa de su potencia social y su potencia política. El pueblo tiene que tener capacidad de deliberación, de autocrítica, de crítica, pero también su capacidad de construcción de nuevas instituciones y sobre todo de transiciones consensuadas que marchen hacia la conformación de autogobiernos del pueblo en conexión con los autogobiernos de los otros pueblos, de los otros países del mundo. Por ahí sí se puede vislumbrar una salida a la crisis ecológica que ya amenaza a la sobrevivencia humana, a la crisis pandémica y a la crisis de la civilización moderna. Esa es nuestra conclusión y aquí quedaríamos en esta exposición.